campo magnético es el indicador numérico que se usa para describir cómo se distribuye la fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Radio de circunferencia es el segmento que une el centro de circunferencia. Encontramos el hilo conductor, el cual es un material que permite la fácil conducción de electricidad por medio de este. La resistencia del conductor, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, en donde se representa con la letra omega. Y la ley de Faraday, que establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez en el tiempo que cambia el flujo magnético a través de cualquier circuito o superficie. El primer detector de metales del que tenemos conocimiento fue desarrollado por el francés Gustave Trouvé, y en 1881 el físico escocés Alexander Graham Bell le dio el primer uso práctico, al fabricar un detector de metales que podía detectar balas en pacientes heridos. Lamentablemente el equipo no funcionó muy bien y se quedó en la historia. El detector de metales moderno, tal como lo conocemos, surgió cuando el físico alemán Gerhard Fischer descubrió que ciertos campos electromagnéticos que trabajaban a frecuencias bajas, usualmente en el orden sonoro, se distorsionaban al pasar cerca a una piedra mineralizada o a un objeto metálico grande. Es así que él comparte este descubrimiento con Albert Einstein, y Albert Einstein le dice que sí, que su trabajo es correcto, teóricamente es posible construir un detector de metales. Y en 1931, Gerhard Fischer patenta el primer detector de metales de la historia. En 1941, el polaco Józef Kosacki diseña el primer detector de metales que se fabricará en masa. Él le regala ese diseño a los ingleses, y los ingleses lo usan ampliamente en la Segunda Guerra Mundial para detectar minas antipersonales. Es así que estas máquinas se hacen ya parte de nuestra historia. En 1950, durante la fiebre de uranio en Estados Unidos, el ingeniero Kenneth White fabrica un contador Geiger muy eficiente. Un contador Geiger es un aparato diseñado para detectar metales radioactivos. En 1958, una vez pasada esta fiebre, él, con su experiencia, se dedica a la fabricación de detectores de metales, los detectores de metales que actualmente conocemos. Actualmente los detectores de metales están divididos en tres grandes grupos. El primer gran grupo son los detectores de metales de uso industrial. Estos detectores están localizados dentro de la línea de producción de una fábrica. Me ayudan a detectar objetos metálicos no deseados, por ejemplo en la producción de alimentos o en la producción de vestimenta. El segundo gran grupo son los detectores de seguridad. Los detectores de seguridad se usan para evitar el ingreso de metales potencialmente peligrosos en ciertos lugares. Y el tercer gran grupo son los detectores de reliquias o tesoros. Este grupo a su vez está dividido en muchas otras categorías que iremos viendo en los siguientes videos. El problema que resuelve podría calcular el campo magnético que tiene el material en un punto X, teniendo en cuenta la resistencia del mismo, un ángulo, una distancia, un radio y una dirección. Principios básicos del electromagnetismo. Un detector de metales consiste básicamente en una bobina enrollada en un núcleo de hierro. La bobina es recorrida por
una determinada corriente eléctrica que genera un campo magnético. Una bobina es un conjunto de esferas conductoras. Cuando el detector es aproximado a un objeto metálico, ocurre una variación en el flujo magnético a través del objeto, induciendo en él corriente eléctrica. Esta corriente genera un campo magnético variable que induce una corriente en la bobina de intensidad. De acuerdo con el electromagnetismo, cuando el flujo magnético varía en la superficie de una bobina, surge una corriente eléctrica denominada corriente inducida, y el sentido de la corriente inducida es tal que, por sus efectos, se opone a la cola que le dio el efecto. Esta variación en la corriente es registrada por un amperímetro que, a su vez, causa la presencia de objeto metálico a través de una alarma sonora. Rastrear playas y montes con la intención de encontrar objetos metálicos perdidos, así como reliquias o monedas antiguas. Considerar el funcionamiento de un detector de metales, en donde se define por tres coordenadas X, Y, Z y vectores Y, J, K, situándose en el punto cero. Este detector genera un campo magnético variable en tiempo a una distancia de 30 centímetros en dirección menos K, dado por la expresión B por T. Justo en esa posición se encuentra un anillo de radio de 1 centímetro, hecho de un hilo conductor de 3 milímetros cuadrados de sección, y la resistencia de material que lo construye es de Rho 2.2 por 10 a la menos 8 miliohmios. Primero, ¿cuál es la resistencia del anillo? 2. ¿Cuál es la intensidad de la corriente IT que circula en el anillo cuando a. El vector normal al anillo está alineado con B, es decir, φ igual a 0 grados. B. El vector normal al anillo forma un ángulo de φ igual a 60 grados con B. Tres. La corriente eléctrica en el anillo genera a su vez un campo magnético BDT proporcional a la intensidad de corriente, que es el campo realmente detectado por el detector de metales. En este caso, el anillo sería el metal que se ha detectado. ¿Cuánto vale BT? En el presente caso, en el punto O, donde se encuentra el detector, considerar el caso φ 0 grados del apartado anterior. Dado el campo magnético generado en el eje de un circuito de radio R por el cual circula una corriente, tenemos la siguiente fórmula, siendo alfa el ángulo. La longitud del hilo es de 2pi por R, que es la circunferencia de un círculo. La resistencia de un hilo de sección representado en S y la longitud representada en L nos da 4608 por 10 a la menos 4 ohmios, que es la resistencia que deseamos hallar. 2. La variación de tiempo de flujo de campo magnético induce una corriente I en T. En el anillo, conforme a la ley de Faraday, necesitamos calcular primero el flujo del campo magnético a través del anillo, bajo la fórmula ya dada. IT igual 1 sobre gamma por df dt, que es lo mismo que tener 1 sobre gamma de pi r cuadrado bt coseno de phi sobre dt, nos da que I es igual a menos 42.83 coseno de phi seno 100 pi t amperios. A. Phi igual a 0 grados, que es igual a coseno de 0, igual a 1. B. Phi igual a 60 grados, igual a coseno de 60 grados, que es igual a 0.5.
El campo inducido en esta aplicación es 2 millones de veces menos intenso que el campo BT generado por el detector a nivel del objeto. Cuando un objeto en forma de anillo está de cara al detector, da una señal intensa que por cuanto más de perfil está, menos se detecta. Habría que rastrear en varias pasadas, inclinando la cabeza del detector en distintas orientaciones. Para la solución de este problema utilizamos las siguientes ecuaciones. Gamma es igual a ρ L sobre S igual a ρ 2pi R sobre S. Ft es igual a SVT igual a pi R cuadrado NBT igual a phi R cuadrado BT coseno de phi. Y T es igual a 1 sobre gamma por dF sobre dt. Tangente del ángulo es igual a R sobre D. Intensidad de corriente, campo magnético y resistencia. Un uso más industrial de los detectores de metales sería la industria alimentaria. Estos aparatos se utilizan para detectar cualquier metal que se pueda encontrar por error dentro de los alimentos y superar los controles. Como medida de seguridad también se utilizan los detectores de metales, ya sea en aeropuertos, estación de trenes o instituciones. Estos controles se realizan a menudo con máquinas más grandes o con aparatos que llevan los propios policías. Estos tienen gran intensidad y pueden detectar diferentes tipos de metales.